Hola queridos amigos, hoy día es un lindo día de sol. Estoy muy contenta porque me encantan los días de sol, el cielo azul, es algo maravilloso, son mis días favoritos. Y el día de hoy vamos a meditar en el capítulo 9 del Conflicto de los Siglos. Se llama Se enciende una luz en Suiza. Es un capítulo muy bonito porque vamos a estudiar acerca de Zwinglio. Dice así: el Maestro Celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los que tenían títulos y riquezas, quienes estaban acostumbrados a recibir alabanzas y homenaje como líderes de la gente. Eran tan orgullosos y autosuficientes en su jactanciosa superioridad que no habrían podido amoldarse para simpatizar con sus semejantes ni convertirse en colaboradores del humilde Nazareno. Fue a los indoctos y rudos pescadores de Galilea a quienes él dirigió su llamado: venid en pos de mí y haré pescadores de hombres. Estos discípulos fueron humildes y enseñables. No es porque Dios haga acepción de personas, pero Él los ama a todos. El Señor ama a todos, a doctores, a los más eruditos y a los más sencillos. Pero son las personas sencillas las que mejor reciben el mensaje y lo ponen en práctica. Siempre sucede así, para bien o para mal, quien le guste o a quien no le guste. Nosotros podemos cambiar eso, podemos llegar también a los doctos y a los eruditos. Depende de cómo le presentemos el Evangelio y cómo ellos se dejen guiar por el Espíritu de Dios, es que se aceptarán o no las grandes verdades. Pero se pueden obrar milagros aún en los eruditos. Dios utiliza a los hombres más sencillos para darle las verdades más enormes. Y lo vamos a ver con uno más de estos grandes portaantorchas, como el día de hoy, que vamos a analizar a un suizo. Pocas semanas después que naciera Lutero en la cabaña de un minero de Sajonia, nació Ulrico Zwinglio en la choza de un pastor de los Alpes. Criado en medio de escenas de imponencia, belleza y asombrosa sublimidad naturales, desde temprano su mente quedó impresionada por un sentido de la grandeza, el poder y la majestad de Dios. Junto a su piadosa abuela, oyó los pocos relatos bíblicos que ella espigara entre leyendas y tradiciones de la iglesia. Es muy interesante cómo Zwinglio, a pesar de que su abuelita le contaba las historias típicas de la iglesia, eran tan poquitas, él se impresionó con esas historias y las guardó en su corazón. A la edad de 13 años fue a Berna. Los frailes hicieron esfuerzos muy resueltos para seducirlo a que entrara en un convento. Valiéndose de engaños y lisonjas, intentaron inducir a Zwinglio a que entrara en su convento. Cuando Lutero era estudiante, se encerró voluntariamente en una celda y se habría perdido para el mundo si la providencia de Dios no lo hubiese libertado. No se permitió a Zwinglio correr el mismo riesgo. Providencialmente su padre se enteró los designios de los frailes y, como no tenía intención de que su hijo siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes, y viendo que su utilidad por el porvenir estaba en inminente peligro, le ordenó que regresara a su casa sin demora. En Basilia fue donde Zwinglio oyó por primera vez del Evangelio de la gracia de Dios. Wittenbach, profesor de idiomas antiguos, había sido llevado en su estudio del griego y el hebreo al conocimiento de las Sagradas Escrituras, y por su medio la luz divina esparcía sus rayos en la mente de los estudiantes que recibían de él enseñanza. Declaraba el catedrático que había una verdad más antigua y de valor infinitamente mayor que las teorías enseñadas por los escolásticos y los filósofos. Esa antigua verdad consistía en que la muerte de Cristo es el único rescate del pecador. Esas palabras fueron para Zwinglio como el primer rayo de luz que precede el amanecer. Debe haber sido muy increíble para Zwinglio el darse cuenta que no era como la tradición católica le había enseñado, que había que pagar por el perdón o que Dios era un severo castigador, sino que conoció a un Dios de amor, en donde por medio de la sangre de Cristo toda persona podía obtener el perdón gratuitamente.
Él se sometía a la Biblia como la palabra de Dios, la única regla suficiente e infalible. Veía que ella debía ser su propio intérprete. No se atrevía a tratar de explicar las escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebida. E invocaba al Espíritu Santo, quien declaraba a él, se lo revela a todos los que investigan con sinceridad y con oración. Hoy está sucediendo lo mismo. Nos ha llegado una bomba a todos, que es esta verdad del ministerio del cuarto ángel, y ha sido como una bomba para muchos. Yo sé que es difícil. El día de ayer alguien posteó en mi Facebook para estudios bíblicos y me decía, doctora, se lo ruego, por favor no deje la iglesia. Bueno, la verdad es que es imposible para mí seguir siendo adventista del séptimo día nominal de la iglesia grande, no esta con millones y millones de miembros, porque Dios me ha mostrado la verdad. Dios sacó el remanente que es esta iglesia adventista del séptimo día del movimiento del cuarto ángel. Este movimiento cree como los adventistas pioneros. Este movimiento es puro, este movimiento es solo Biblia, solo espíritu profecía dado Elena de White. En este movimiento se cumplió la profecía de Malaquías 4, 5 y 6, de ese tercer Elías que vendría antes que se acabara el mundo, con un mensaje único, un mensaje que nadie lo predica. ¿Cómo podría ser que yo estuviera todavía en la iglesia antigua, en la iglesia que solo predica del amor, que parece hippie predicando puro del amor, que ya no denuncia los pecados de Babilonia, que es la iglesia católica? Yo no podría ser parte de eso. Entonces, en honor a la consecuencia, a los valores y el gran amor que le tengo al Señor, es que no me es posible ser parte de esa iglesia. Bueno, es difícil ahora y lo ha sido difícil siempre. Quizá muchos burladores dirán, pero su movimiento es pequeño, es como una piedra en el zapato. Bueno, si tú estás diciendo eso, mira nuestros frutos, porque el Señor mira este ministerio con mucho amor y las grandes cosas que se están obrando por él son impresionantes. Ya con su propia imprenta, en donde podrá tener los libros originales de Elena de White, con libros de salud también, con este libro del hermano Joseph, que está el resumen de toda la ideología del cuarto ángel, que es la verdad presente para nuestra época. Este hermoso mensaje está siendo llevado a cada rincón del planeta y mucha persona especial se está uniendo a este ministerio, pero es solo para valientes, porque es difícil. Yo me pongo en el lugar de alguien que fue adventista del séptimo día toda su vida, de cuna, quizá un pastor que llegue a escuchar estos mensajes. Qué difícil debe ser. Me pongo en el lugar de ellos y debe ser duro. Es que cambiar paradigmas mentales es súper duro. Pero aquí está el milagro. El Espíritu Santo suaviza los corazones, abre la mente. Y hay que probar si el mensaje viene de Dios o no. Y ese es nuestro deber. Así como Zwinglio le pedía al Espíritu Santo que le ayudara a comprender, y él no le daba una apreciación personal a la Escritura, lo que la Biblia decía y ya. Eso es lo que debemos hacer, probarlo con la Biblia. Y este ministerio no se sale ni siquiera en un renglón de la Biblia misma. Es tan apegado a la Biblia. Si ustedes escucharan cómo estudiamos la Biblia ahora, es algo sorprendente. El día miércoles, nuestro hermano Frank nos hablaba de Primera de Reyes, capítulo 17, y nos contaba, él estudia a Víctor San Vicens y hace resúmenes para nosotros. Y qué hermoso cómo el hermano nos hablaba. Es muy pedagógico el hermano Frank. Entonces él hace PowerPoint, esquema y todo le entendemos perfectamente. Dios le ha dado ese don de la pedagogía, ¿no? Quizá él no estudió para profesor, pero tiene un don muy bonito. Y él nos explicaba cosas increíbles que Víctor ha enseñado, como el profeta elegido, el tercer Elías que es. Y uno estudia 1 Reyes 17 y uno dice, qué increíble cuando habla del primer Elías y que se fue al Jordán, al arroyo de Kerit, que está frente a Jordán. Y el cuervo le llevaba agua y carne en la mañana y en la tarde. Y cada palabra allí tiene un significado. El Jordán, el hermano Frank nos decía que la concordancia Strong habla de lluvia, porque hace alusión a la lluvia temprana, a la lluvia tardía.
Luego, cuando le llevaba el cuervo carne y agua, y pan, porque agua tenía en el arroyo, era también en la mañana y en la tarde, alusión a la lluvia temprana, a la lluvia tardía. Y la Biblia lo recarga tantas veces que es porque te quiere dar una enseñanza, porque este es el modelo del tiempo al fin. Fueron 3 años y medio que no llovió. 3 años y medio nos va a tocar vivir duros a nosotros, desde el 2028 al 2031. Cada versículo explicado como nunca antes lo vimos. Estudiar la Biblia así es un privilegio. Y a este ministerio se le ha dado mucha luz. Cuando tú escuchas, por ejemplo, en el canal El Gran Engaño al hermano Ángel Berna, uno lo escucha y dice, wow, es como que fuera súper dotado a nivel espiritual. Qué impresionante. Yo estoy estupefacta, anonadada, emocionada, porque es que es tan linda la Biblia, es tan linda, así, reglón por reglón, versículo por versículo, es como si se encendiera una llama en tu corazón y se te abre la mente y tú dices, wow, nunca lo había visto, he leído este versículo 1.000.000 de veces y jamás lo había entendido así. Bueno, es porque eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, si no estás de acuerdo con lo que hablamos o tienes miedo por nosotros, yo sé que hay mucha gente que me quiere mucho en redes sociales, entonces tiene miedo por mí, ¿no? No tengas miedo, prueba los espíritus, si son de Dios o no, eso es fácil. Dios es misericordioso y te va a decir, no te preocupes por eso. Y no tengas miedo por mí, yo siento un gran privilegio de estar donde estoy. Dios me ama mucho. Y si por eso, porque me ama mucho, me tiene en este ministerio y no en otro. Y estoy tan contenta porque, bueno, nuestro hermano Frank ahora es ministro contratado del ministerio y él está trabajando con 40 estudiantes de la Biblia. Eso me tiene demasiado feliz. Demasiado feliz. Entonces, hay mucho, mucho que hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Señor nos traiga más obreros a la mies y que sean puros de corazón, por favor. Los necesitamos. Zwingli decía, las escrituras vienen de Dios, no del hombre. Y ese mismo Dios que brilla en ellas te hará entender que las palabras provienen de Dios. La palabra de Dios no puede errar, brilla. Se explica a sí misma, se autodescubre e ilumina el alma con toda salvación y gracia. Y la consecuencia de todo eso es un corazón totalmente entregado en las manos de Dios. Esa alma se va a anonadar. Ay, qué chistoso, es justo lo que siento yo y lo que siente todas las personas que empiezan a estudiar esto. Uno se queda anonadado, igual que le pasó a Zwingli. Zwingli no había recibido de Lutero la doctrina que predicaba. Decía, jamás he escrito una sola palabra a Lutero, ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Para que se viese de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que ambos, sin ponernos de acuerdo entre nosotros, enseñamos la doctrina de Cristo con tanta uniformidad. Y eso nosotros lo vivimos en el ministerio, porque cuando estudiamos el tercer Elías, había mucho material en los videos de Víctor, porque tienen casi 2.000 videos. Pero no sé por qué llegué a una página y había un estudio completo del tercer Elías. Completo, con los versículos, con las citas de la hermana White, todo así súper completito. Y no era del ministerio, el hermano no era del ministerio, y era la misma verdad que predica Víctor. Y yo dije, ¡ay, qué impresionante! El Espíritu Santo le da esta verdad a toda la gente. Entonces es hermoso, porque así como pasó acá, Lutero hablaba lo mismo que Zwingli. Hablaban de lo mismo y no se conocían. Es porque el Espíritu de Dios es el mismo y le muestra la verdad a más de una persona. Es que es obvio, Dios le quiere dar la oportunidad a todo el mundo. Lo tengo en PDF por si lo quieren. Y sale ahí la referencia para que se den cuenta que el hermano no es del ministerio. Yo le escribí al hermano y es muy curioso porque él dice que ahora se levantará muy pronto el tercer Elías y todo lo demás. Y yo le escribí al hermano, ¿usted ya sabe que la profecía ya se cumplió? El tercer Elías, Víctor San Vicente. Y el hermano no me respondió nada. Pero bueno, no sé qué habrá en su corazón, pero todo lo que él escribió en ese PDF nosotros lo ocupamos para estudiarlo. Porque la luz que hay ahí se la dio directamente a Dios, pues si es todo con la Biblia y el Espíritu profecía. La hermana White predijo sobre este tercer Elías. Ella nunca dijo que ella era el tercer Elías, pero el tercer Elías iba a ser un hombre.
Y tampoco dijo que la iglesia adventista era el tercer Elías. Diferente estar en el espíritu del tercer Elías que ser el tercer Elías. Y ella es clarita cuando lo habla en Testimonio para los Ministros, página 475. En 1516, Zwingli fue llamado a predicar regularmente en el convento de Einsiedeln. Entre los principales atractivos de Einsiedeln había una imagen de la Virgen y de la que se decía que tenía el poder de obrar milagros. Él decía: ¿será acaso con obras muertas, largas peregrinaciones, ofrendas, imágenes e invocaciones a la Virgen o a los santos con los que alcanzará la gracia de Dios? ¿De qué sirve la abundancia de palabras que conforman nuestras oraciones? Cristo, que se ofreció una vez en la cruz, es el sacrificio y la víctima, el que ha hecho satisfacción por los pecados de los creyentes para toda la eternidad. No te asombres si empiezas a ver milagros, como que la Virgen llore sangre o esas cosas, porque es Satanás quien hace esas cosas, no es Dios. Él es el gran engañador. Hoy en día es muy importante creer solo en la Biblia, porque la Biblia es la verdad infalible. No vale ahora lo que sientes, lo que ves y lo que escuchas, porque Satanás ocupa todas las avenidas del alma. Entonces, si tu abuelito se te aparece, porque se murió, se te aparece como fantasma y te dice: oye, el domingo, el día de reposo, ten por seguridad que es Satanás disfrazado de tu abuelito, porque Dios nunca se contradice con su propia palabra. Por eso hay que educar las avenidas del alma, porque los engaños satánicos van a ser así desde ahora en adelante, van a ser súper potentes. Muchos de los que le oían recibían con desagrado estas enseñanzas. Para ellos era un amargo chasco saber que su penoso viaje era absolutamente inútil. No podían comprender el perdón que se le ofrecía libremente a través de Cristo. Estaban satisfechos con el antiguo camino al cielo que Roma les había trazado. Pero otros recibieron con alegría las nuevas de la redención a través de Cristo. La observancia impuesta por Roma no había infundido paz a su alma y por fe aceptaron la sangre del Salvador como su propiciación. Estos regresaron a sus hogares para revelar a otros la luz preciosa que habían recibido. ¿Se dan cuenta? Siempre, esto era en el siglo XVI, siempre es lo mismo, hay quienes aceptan y quienes no, así que no te preocupes si somos un mini ministerio, a Dios no le importa eso, siempre Dios ha sido de algunos pocos, pero los que lo reciben con emoción y con esperanza, siempre van a hacer algo, van a ir a contarle a otros, así como cuando los primeros discípulos conocieron a Jesús, le fueron a contar a su hermano, a sus amigos, y así se armaron los 12, que eran el pequeño pueblo de Dios en esa época, y después, bueno, crecieron mucho, después que murió Jesús y resucitó, creció mucho. Vamos a ver esas transformaciones. En la lluvia tardía va a caer ahí cuando se dicte la ley dominical en el 2028, y vamos a recibir poder, así como los discípulos recibieron poder en la lluvia temprana, cuando estaban en el aposento alto, y recibieron el Espíritu Santo y pudieron hablar en otras lenguas para predicar el Evangelio. Eso va a volver a suceder en el 2028 y tendremos ahí un poder especial para darle el mensaje a todo el mundo, y todo el mundo tendrá su oportunidad de decidir para Cristo o por Satanás, porque no habrá más bandos. Las autoridades de la iglesia no ignoraban la obra que Zwingli estaba realizando, todavía abrigaban la esperanza de ganarlo para su causa. Se esforzaban en conseguirlo por medio de agasajos, entre tanto la verdad iba ganando terreno en los corazones de la gente. Pasados 3 años, fue llamado a desempeñar el cargo de predicador en la catedral de Zúrich. Le dijeron: exhortarás a los fieles desde el púlpito y desde el confesionario a que paguen todos los diezmos y las cuotas, procurarás multiplicar las rentas procedentes de los enfermos, las misas y en general de todo acto eclesiástico. Pero Zwingli no hizo nada de eso. Dijo que la vida de Jesús ha estado demasiado tiempo oculta de la gente, a la gloria de Dios, a la alabanza de su único Hijo, a la pura salvación de las almas y a su edificación en la fe verdadera, es a lo que consagraré mi ministerio. Él no tuvo miedo de echarse la iglesia encima, a él le importaba obedecer a Dios antes que a los hombres. Hoy debe importarnos lo mismo. Zwingli inició su ministerio abriendo los evangelios y leyendo y explicando a sus oyentes la inspirada narración de la vida, la enseñanza y la muerte de Cristo. En Zúrich, como Einsiedeln, presentó la palabra de Dios como la única autoridad infalible y la muerte de Cristo como el único sacrificio completo.
Muchos regresaban de la catedral dando alabanzas a Dios, decían: este es un predicador de la verdad, él será nuestro Moisés, para sacarnos de las tinieblas de Egipto. Después de un tiempo surgió la oposición. Los frailes se propusieron estorbar su obra y condenar sus enseñanzas. Empero Zwinglio lo soportaba todo con paciencia y decía: si deseamos ganar a los malos para Jesucristo, es necesario cerrar los ojos a muchas cosas. Cuando Dios se dispone a quebrantar las cadenas de la ignorancia y la superstición, entonces cuando Satanás trabaja con mayor poder para sujetar a los hombres en las tinieblas y apretar aún más las ataduras que lo tienen sujeto. Roma procedía con renovada energía a abrir su comercio por toda cristiandad para ofrecer perdón a cambio de dinero. Cada pecado tenía su precio y se otorgaba a los hombres licencia para cometer crímenes con tal que el dinero mantuviese bien llena la tesorería de la iglesia. En Alemania, la venta de indulgencia había sido encomendado a los dominicos. ¿Se acuerdan de Tetzel? Bueno, ahora había otro que era el fraile italiano llamado Sansón. Cruzaba Suiza atrayendo a grandes multitudes, despojando a los pobres campesinos de sus escasas ganancias y obteniendo ricas ofrendas entre los ricos. Fue tan completo el éxito de Zwinglio al exponer las pretensiones del fraile que éste se vio obligado a dejar en su lugar y a tomar otro rumbo. La reforma recibió un fuerte impulso con la aparición de la peste o gran mortandad que azotó a Suiza en el año 1519. Al verse los hombres cara a cara con el destructor, se convencía de cuán vanos e inútiles eran los perdones que habían comprado poco antes y ansiaban tener un fundamento más seguro para su fe. Zwinglio se contagió en Zúrich, se agravó de tal modo que se perdió toda esperanza de salvarlo y pronto circuló por muchos lugares el rumor que había muerto. ¿No es lo mismo que pasa ahora con esto de la pandemia? Todo el mundo está asustado, todo el mundo tiene miedo, pero podemos tener seguridad de que Dios protege a sus hijos. Recuerden el Salmos 91, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. No te preocupes, Dios está al control. Esto ha servido para que muchos se acerquen al Señor. Pero va a venir después de esto un tiempo de bonanza, entre paréntesis. Recuerden que en Mateo 24 dijo Jesús: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. El mundo añorará la paz y se unirán en una falsa paz. Sé tú y aprende hoy que esa falsa paz es muy peligrosa, porque cuando todo anda mal es fácil acercarse a Dios, pero entonces será más difícil predicar el Evangelio. Y luego el 2028 con la ley dominical todo se empezará a desmoronar. Pero estos años después de esta pandemia serán de paz. Y es peligroso allí porque la gente cree que todo ya ha pasado. Y cuando menos se lo esperen se empezará a derrumbar todo. Por eso es importante conocer las profecías. Porque con las profecías tú estás apercibido y puesta tu esperanza en el Dios del cielo. Miraba con los ojos de la fe hacia la cruz del Calvario y confió en la propiciación absoluta de sus pecados. Cuando volvió a la vida, después de haberse visto a las puertas de la muerte, se dispuso a predicar el Evangelio con más fervor que nunca antes. Fueron dirigidos repetidos ataques contra Zwinglio, como siempre sucede. En Alemania, sus adherentes, abatidos por la desaparición de Lutero, cobraron nuevo aliento al notar los progresos del Evangelio en Suiza. Las victorias obtenidas por la Reforma indujeron a los romanistas a hacer esfuerzos más resueltos para destruirla. Sostenían una discusión con Zwinglio y, encargándose de los asuntos, se asegurarían el triunfo al elegir no solo el lugar del combate, sino también los jueces que debían decidir entre los disputadores. Se dispuso que la discusión se realizara en Baden. En Colampadio y Haller fueron elegidos para representar a los reformadores, en tanto que el famoso doctor Eck, sostenido por un ejército de sabios doctores y prelados, era el campeón de Roma. Siempre es así, el doctor y el erudito contra el humilde. Pero el humilde siempre gana si tiene a Dios, así que no te creas importante porque tienes un doctorado. Si Dios no está contigo vas a perder. En Colampadio, modesto y desconfiado de sí mismo, había rehuido el combate y entró en él con esta solemne declaración: no reconozco otra norma de juicio que la palabra de Dios. Si bien de carácter manso y de modales corteses, demostró capacidad y entereza, en tanto que los romanistas, según su costumbre, apelaban a la autoridad de las tradiciones de la Iglesia. El reformador adhería firmemente a las Sagradas Escrituras. Dijo: en nuestra Suiza, las tradiciones carecen de fuerza a no ser que estén de acuerdo con la Constitución.
Ahora bien, en asuntos de fe, la Biblia es nuestra constitución. Amén. El razonamiento sereno y claro del reformador, el cual se expresaba con tan noble mansedumbre y modestia, impresionó a los oyentes, quienes vieron con desagrado las orgullosas pretensiones de él. La pureza, la honestidad, la serenidad y la paz se transmite en un predicador. Cuando escuchamos a Víctor el domingo, esos 90 minutos sagrados que tuvimos totalmente no programados, no contábamos con eso. Yo le había dicho a Víctor si podía tener unas palabras, pero él es un hombre muy ocupado, lidera todo un remanente y no era posible. Sin embargo, había alguien del ministerio en la jornada y como el hermano Javier tuvo el segundo tema que habló del 2031, suscitó muchos comentarios y como nos fuimos a recreo y el recreo era largo de 90 minutos, en ese recreo largo la gente empezó a comentar. Era un recreo musical, pero habían comentarios. Entonces alguien del ministerio le dijo a Víctor que era necesario aclarar muchas dudas. Entonces esos 90 minutos que eran de recreo, en libertad cualquiera podía irse a comer, no tenía por qué estar ahí, no se le obligó a nadie, se dijo eso. Víctor habló por 90 minutos y respondió la duda de todos los oyentes. Fue un momento único, de tanta solemnidad, de tanto amor, de tanto respeto. Toda la sala estaba en silencio y todos tenían tantas preguntas que Víctor contestó con perfección y mansedumbre. ¿Cómo se nota que es una persona especial que Dios ha ungido con un propósito? Está la grabación en el canal de YouTube para que la puedan ver. No es muy perfecta porque ustedes saben que no me domino en temas de plataformas digitales, pero la pueden oír para que se den cuenta cómo cada una de sus palabras es Dios quien lo guía. El debate se prolongó 18 días. El debate tuvo por consecuencia un gran impulso de la causa protestante y no mucho después las importantes ciudades de Berna y Basilia se declararon a favor de la reforma. Ahí terminamos el capítulo 10. El próximo sábado vamos a terminar la serie de progresos de la reforma y ahí vamos a darnos un descanso porque nosotros tenemos, en estos momentos están los hermanos en el Messenger en nuestro estudio y el próximo sábado yo termino con el capítulo 10 y el sábado que sigue el hermano Frank nos va a hablar acerca de Ron Wyatt y su descubrimiento como ensalza el nombre de Dios y se cumple en él la profecía de Mateo 24, las piedras hablarán. De repente si ustedes quieren ser parte de nuestros estudios del sábado en vivo, lo pueden hacer, me pueden escribir o mandar un mensaje al Facebook bíblico que se llama Diana Tapia. Dice ahí, Facebook solo para fines bíblicos y me dice, yo quiero ser parte del grupito de Messenger. Y yo le puedo incorporar, no hay problema con eso. Muchos cariños para todos los amigos del canal, para los que ven estos videos, los esperan todos los sábados. Muchos cariños para ustedes y Maranata 2031.